nosotros estamos en este momento sumamente satisfechos, jubilosos por los acontecimientos que están aconteciendo. Como ustedes saben, nosotros siempre hemos tenido una estrategia muy clara con respecto al adelanto de la lucha por la independencia, que tiene tres frentes: el internacional, el de los Estados Unidos y el nacional en Puerto Rico. Internacionalmente, sin mucho ruido ni espaviento, se logró un gran triunfo con la reunión de los 33 presidentes y primeros ministros de los países latinoamericanos y caribeños en la reciente reunión de la CELAC, la cual ya fue informada por la prensa, en donde se reiteró el apoyo a la lucha por la independencia y se instó a la CELAC a servir de mediador en ese proceso. En Puerto Rico no tengo que explicarles ya todo lo del plebiscito, y ahora queremos hacer un anuncio referente al frente de los Estados Unidos. Bueno, antes que nada, queremos agradecer, expresar nuestra satisfacción y reconocimiento al representante, al congresista Luis Gutiérrez, por haber acogido desde el principio, a fines del mes de diciembre y sin reservas, nuestra propuesta de una iniciativa legislativa en el Congreso que propusiera la descolonización de Puerto Rico y que planteara la independencia y la libre asociación como las alternativas de soberanía nacional para lograrlo. Estará a la disposición de ustedes copia del proyecto, el cual se está radicando esta mañana en el Congreso por el congresista Luis Gutiérrez, para cualquier pregunta pertinente en cuanto al contenido de ese proyecto de ley en el Congreso. La medida que presenta el representante congresista Luis Gutiérrez en el día de hoy representa un gran paso para la apertura de la discusión del problema colonial de Puerto Rico en Washington, sin precedentes en tiempos modernos. Con el proyecto se abre un taller de trabajo político en el Congreso que tiene como objetivo la descolonización real. En ese sentido contrasta con el proceso fantasioso, la pretensión de estabilidad que se ha presentado por la comisionada residente. Se sabe que el proyecto de anexión sometido al Congreso por iniciativa del PNP no se va a aprobar. El proyecto del congresista Luis Gutiérrez obligará a que cuando el Congreso se enfrente al tema de Puerto Rico, lo tenga que hacer con un sentido de realismo. Y abre, por lo tanto, una magnífica oportunidad para trabajo en el Congreso de los Estados Unidos y para que los Estados Unidos se vea obligado a enfrentar el problema de Puerto Rico y que cumpla con su obligación descolonizadora. Esas son mis palabras en la mañana de hoy, escuetas como ustedes ven. Tienen a la disposición el proyecto del congresista Gutiérrez, que vuelvo a repetir, desde que se lo propusimos en el mes de diciembre, fue acogido sin reservas y que contiene esencialmente lo que acordamos. Esa es mi declaración en el día de hoy. Quiero preguntarle al compañero Fernando Martín, de los compañeros Juan y María Lourdes, si quieren añadir algo, este es el momento. Sí, cómo no, muy brevemente. Yo creo además que este es un proyecto muy refrescante en este momento en el Congreso de los Estados Unidos, porque es un proyecto que agarra el toro por los cuernos. Es decir, es un proyecto que con gran sencillez plantea un paradigma. En primer lugar, el reconocimiento naturalmente y la denuncia del carácter colonial de la situación puertorriqueña. En segundo lugar, la responsabilidad del Congreso de asumir una actitud proactiva de descolonización con respecto a Puerto Rico. En tercer lugar, lo que será una brisa de aire fresca en el Congreso, el reconocimiento ahí al frente de que la estadidad no es conveniente ni deseable ni para Puerto Rico ni para los Estados Unidos. Y entonces concluye con la necesidad de que los puertorriqueños se puedan expresar entre las dos alternativas de soberanía nacional puertorriqueña, que son la independencia y la libre asociación.
yo estoy seguro que este proyecto, como señala el comunicado, abre para nosotros y para los creyentes en la descolonización de Puerto Rico un gran taller de trabajo en el Congreso. Contrasta de manera dramática con el proyecto ilusionista de la comisionada residente, que nunca llegará a ningún sitio y que por lo tanto, en ausencia de un proyecto como el de Gutiérrez, el tema estaba condenado a permanecer dormido en el Congreso de los Estados Unidos. Así es que otra vez me uno naturalmente a la felicitación a Luis Gutiérrez, que en esto ha sido un colaborador entusiasta, convencido desde que primero nosotros le hablamos de este tema. Así es que estamos muy satisfechos y creemos que el momento además es espectacularmente oportuno, no solamente porque está planteada en el Congreso la legislación de la comisionada residente, sino por los eventos plebiscitarios que se avecinan en Puerto Rico y que nosotros vamos a utilizar como instrumento para presionar y adelantar a favor de esa descolonización. Sí, yo lo que quiero añadir es lo siguiente. Este anuncio lo que hace es añadir a lo que ha sido un esfuerzo de mucho tiempo para que se dé una confluencia simultánea de factores a nivel internacional, a nivel de los Estados Unidos y de Puerto Rico por parte del Partido Independentista Puertorriqueño. A nivel internacional, las expresiones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de forma unánime a favor de la descolonización y el derecho a la independencia del pueblo de Puerto Rico. A nivel de los Estados Unidos, ahora un proyecto en donde el Congreso dispondría del territorio, abriendo camino hacia una soberanía en sus dos vertientes, la libre asociación y la independencia, como se reconoce en el derecho internacional. Y en Puerto Rico, en donde el plebiscito, si bien no es el mecanismo preferido que impulsa el PIB, impulsando nosotros una asamblea de estatus, contienen sus definiciones las enmiendas impulsadas por el PIB, reconociendo la definición de independencia presentada por nuestro partido y la definición de libre asociación, sin ser nosotros libre asociacionistas, que impulsamos para dar un espacio apropiado a las fuerzas que creen en Puerto Rico en una libre asociación verdadera. Se da una confluencia simultánea en esos tres frentes de lucha a nivel internacional de Estados Unidos y Puerto Rico, en donde los esfuerzos por mucho tiempo del Partido Independentista Puertorriqueño han sido para que concluyamos hoy este anuncio, que es un nuevo inicio de otros esfuerzos que en su momento se anunciarán, pero estamos nosotros hoy jubilosos. Esto es el producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo tras bastidores, sin los titulares efímeros, momentáneos, pero que cuando se anuncia la noticia, se anuncia porque ha sido consecuencia de un trabajo importante para abrir la brecha hacia nuestra descolonización, nuestra soberanía plena y lanzar los puentes apropiados. Los anexionistas no están corriendo solo ahora. Los vamos a enfrentar en Estados Unidos con este referente ante el proyecto de la ley de admisión. Los hemos enfrentado exitosamente a nivel internacional y en Puerto Rico los vamos a enfrentar. Las fuerzas que creemos en la soberanía, ya sea plena en la independencia o en la fórmula de libre asociación, frente a la pretensión de una ofensiva anexionista similista del PNP, nos vemos en junio en el plebiscito. Nos trepamos al cuadrilátero, la batalla por la descolonización está en curso. Compañera María. Si solamente permaneciera ante la consideración del Congreso el proyecto de la comisionada residente que pone la estadidad para el 2025, era fácil para los Estados Unidos zafarse del bulto como lo han hecho anteriormente con otras propuestas similares. El que el representante Gutiérrez respondiera a nuestro llamado, teniendo él como congresista puertorriqueño un historial de defensa de intereses de los puertorriqueños, y ponga sobre la mesa el tema de la soberanía, hace mucho más difícil que los Estados Unidos continúen evadiendo su responsabilidad histórica. Pero ningún esfuerzo va a transitar solo, y por eso quiero subrayar la importancia de lo que ha dicho Juan. Nosotros vamos a estar votando el 11 de junio una confluencia de fuerzas soberanistas contra la pretensión de estadidad. En la medida en que más votos obtenga esa columna, más claro llega el mensaje a un Congreso que tiene ante sí no solamente la petición absurda y fantasiosa de la anexión,
sino una propuesta sensata, saludable para ambas partes de transición hacia la soberanía. Y esto está ocurriendo ahora, porque es ahora que podía ocurrir, porque es ahora que se dan los factores que permiten que se conjuguen estos esfuerzos. Es fundamental, por lo tanto, lo que hagamos de aquí al 11 de junio y la gran demostración que tenemos que hacer las fuerzas soberanistas para asegurar que el propósito de la erradicación de la medida del representante Gutiérrez en efecto se alcance. Bien, compañeros y compañeras de la prensa, ustedes tienen ya el proyecto ante sí y el comunicado de prensa. Estamos disponibles para ustedes para cualquier pregunta que tengan a bien hacernos. Senador Garrido, el Partido Popular ha iniciado gestiones, todo apunta a que el pueblo es que se incluya incluso en ELA como está en la consulta del 12 de junio. En caso de que eso ocurriera, en la eventualidad de que el secretario de Justicia acceda a eso, la posición del PIB que participa sería la misma. En caso de que eso ocurriera y de que el liderato del PNP se doblegara ante la voluntad colonizadora del secretario de Justicia Federal, vuelvo a repetir, en caso que se doblegara y no echaran hacia adelante, pues se habrían convertido para todos los efectos prácticos los líderes del PNP en colonialistas también, y obviamente eso presentaría un escenario totalmente distinto. La virtud del proyecto actual es que excluye la fórmula colonial. Si no excluyera la fórmula colonial, no pasaría de ser otro ejercicio probablemente muy fútil, y por lo tanto el Partido Independentista, a la luz de esas nuevas condiciones, llevaría a cabo la acción que siempre ha llevado. Es decir, el Partido Independentista en ese momento decidiría cuál es la forma a seguir. Y evidentemente estaríamos ante un escenario totalmente distinto. De más está decirle que el Partido Independentista no participaría jamás en un proceso que no adelantara la independencia, y ese proceso no la adelantaría. Sí, en la pasada reunión del Comité de Descolonización, encargarle a la jefatura del Comité de Descolonización que hiciera gestiones con Estados Unidos. La pregunta es si ahora que se ha presentado este proyecto, si el PIB le va a hacer llegar copia del proyecto al Comité de Descolonización, si esperan algún tipo de buen oficio de parte de ellos, o si esa gestión es completamente separada. No, obviamente guardan relación y el PIB le está haciendo llegar, y obviamente nos reuniremos con los directivos del comité a la luz de estas nuevas circunstancias que presentan un escenario muy favorable para empujar esos procesos. Les recuerdo que como sucedió en este caso, como sucedió en el caso de las enmiendas y el CELAC, lo importante no es lo que se anuncia y se pavonea, lo importante es lo que se hace. Y yo le aseguro a usted que en esa dirección es que el PIB se está moviendo ya a nivel de las Naciones Unidas. Aquí muchos titulares momentáneos se olvidan de la realidad de que estos asuntos se discuten a los niveles más íntimos y profundos, tanto a nivel internacional como en Estados Unidos, y que de nada vale anunciar algo si no se hace. Aquí se hace y se anuncia lo que se hizo. Nadie sabía que estábamos en estas gestiones en Puerto Rico, y estábamos en estas gestiones. En la CELAC lo mismo, y lo mismo en las enmiendas que lograron los compañeros Márquez y Dalmau a la ley de plebiscito. Esto está a punto de caramelo, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora depende del pueblo puertorriqueño, y depende también de que no se nos rajen los líderes del PNP y se nos metan a estados libristas si de Estados Unidos le quieren imponer la alternativa de la colonia. Yo les pido a ustedes que cuando tengan una conferencia de prensa los empujen y le pregunten qué van a hacer si le dan una orden de Estados Unidos para que metan la colonia en el plebiscito. Y ya ustedes sabrán que ese es el momento donde los menores se diferencian de los mayores. Esa es la prueba de fuego que le va a tocar
al liderato del PNP. ¿Van a tocar algún otro congresista además de Gutiérrez? Eso tampoco, obviamente, lo vamos a adelantar, ¿verdad? Nosotros no adelantamos nada de eso, nosotros, por razones evidentes, pero obviamente se desprende de esto que cuando venga el momento de la discusión, yo les aseguro a ustedes, pueden apuntarlo y decirlo, Luis Gutiérrez no va a estar solo. Luis Gutiérrez es un congresista de avanzada del Partido Demócrata. Si pudiera describirse de alguna forma, es del ala izquierda del Partido Demócrata. Y ahí, obviamente, va a haber gente que crea, mucha gente que cree en la libre determinación y la independencia. Y además está decirle que en el ala de centro derecha, pues van a ver esto con muy buenos ojos también. O sea que esto sí tiene potencial de moverse cuando se enfrente Estados Unidos al problema del estatus de Puerto Rico. Pero ¿cómo van a lograr entonces que Jennifer González con los republicanos no lo bloqueen? Pero entiendo, si Jennifer González no es ni congresista, o sea, Ella es la bloqueada. Pero, o sea, Jennifer González pues seguirá ejerciendo su función. Yo lo que le pido es que eche para adelante cuando el secretario de Estados Unidos le diga, si es que le dice, que hay que poner la colonia. Ahí es que se van a definir ellos, no hay que esperar más tarde, ahí es que se van a definir ellos. Y eso va a ser ya mismo. Y en cuanto al liderato del Partido Popular, mejor es que se definan pronto, porque si no su base sí se va a definir pronto. Es decir, no van a dejar solas a la libre asociación y van a conformarse con la colonia. Así es que está llegando el momento de la suprema definición, compañeros, por eso me ven tan contento. He estado luchando 50 años por esto. Imagínense lo contento que estoy en este momento. Ese proceso hacia la transición a la libre asociación, a la independencia, ¿qué debería incluir esencialmente ese Aquí está en el... por parte del Congreso? Sí, aquí están los criterios esenciales. Por ejemplo, dice, habla en cuanto al comercio, habla en cuanto a la deuda pública, habla en cuanto a la moneda, habla en cuanto a la ciudadanía, a los distintos tópicos. Y hay un precedente para esto. Y habla, por supuesto, en cuanto a la desmilitarización total de Puerto Rico. Y hay un precedente, además de esto, y son los informes de los comités de finanzas del Senado de 1989 al 91, en donde se detalla específicamente uno por uno el proceso de transición hacia la independencia, ¿bien? En cuanto al seguro social, en cuanto a los beneficios distintos que se reciben en Puerto Rico, en cuanto a las ganancias de las empresas extranjeras en Estados Unidos. Miren, ¿ustedes saben por qué esto se va a lograr? Hoy, mañana o pasado. ¿Y por qué Puerto Rico va a ser independiente? Porque le conviene a los puertorriqueños y a los americanos, casi nada. Y obviamente, si es de conveniencia mutua, tan pronto se sienten sobre la mesa y empiecen a ver las diversas alternativas, no tengo la menor duda que dirán lo que nunca han dicho, la verdad sobre la independencia y el proceso de transición y la verdad sobre la estadidad también. Pero una pregunta, ¿cómo usted cree que eso se va a lograr cuando realmente a través del voto popular sí está Sí. que los puertorriqueños Por- no opinan sí. así, por lo Sí. menos la historia moderna? Seguro. Porque los votos son cuestión de tiempo y circunstancias. Depende de cuáles sean las alternativas sobre la mesa. Lo que es que obligar a los Estados Unidos para que hablen claro. En Puerto Rico hubo momentos en donde la independencia era la gran mayoría y las circunstancias eran adversas y los Estados Unidos no le convenía la independencia y los Estados Unidos no solamente persiguieron, sino que pintaron la independencia como algo nefasto para los puertorriqueños y se convirtió en independencia en minoría. En el momento en lo que Estados Unidos, y ya están cambiando, ya aceptaron que esto es una colonia, ¿bien? En el momento que Estados Unidos haga una oferta verdadera, yo no tengo la menor duda que por voluntad de los puertorriqueños, Puerto Rico se va a convertir en un país independiente y democrático. ¿Cuánto es el proceso de cambio de educación? ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? Ah, no, eso se va a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Algeria, en Barbados y en 2 o 3 sitios, a 3 años de las elecciones, los independentistas eran menos del 1%. Y 3 años después fueron el 60% y el 55%. Eso depende de qué se trate. Y para no hablar de Estados Unidos, donde uno de los padres de la independencia de nuestra América entera, George Washington,
dijo que ningún hombre pensante en Estados Unidos pensaba en la independencia. Eso fue 2 años antes de la independencia. Eso fue 2 años antes, porque así es la vida. Los votos, la voluntad de los pueblos depende del tiempo y las circunstancias, igual que los seres humanos, y el tiempo y las circunstancias están avanzando a favor de lo que han avanzado en todos sitios del mundo, de la libertad de los pueblos. Así es que es tiempo de empezar a reconsiderar y de irse preparando para construir una patria libre, soberana, democrática y justa. ¿Alguna otra pregunta del compañero? ¿Hay algún esfuerzo de educación que también va a ir unido a...? Por supuesto que sí, ya en el partido se ha empezado, obviamente, pero aquí hay un esfuerzo de educación, aquí esto provee un mecanismo de educación con respecto a los diversos aspectos que enumeré, y sobre la base de esto, pues obviamente se puede educar, y para eso es el proceso plebiscitario también, para ir educando a la gente. Mientras no haya proceso plebiscitario, ¿de qué nos ocupamos? De cosas importantes, como los 2 crímenes de anoche, como creo que hay unas bolsas de plástico ahora que están en primera página también. Seguro es natural que la gente se ocupe de esas cosas, pero cuando la gente se enfoca en el estatus, ese es el momento para educar, porque el salón de clase está lleno. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses, con mucho mayor eficiencia y en un mejor escenario que lo que hasta este momento hemos tenido. Ya no es cuestión si la compañera María de Lourdes es la mejor candidata a la gobernadora, la cual todo el mundo sabía, aunque no votaran por ella, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ya no es cuestión de tal cosa, ahora es cuestión de que María de Lourdes va a explicar el asunto del estatus, y Juan y los que fueron candidatos y los que no fuimos candidatos, y este es el momento. Jóvenes, así es que se hacen las patrias libres. No en Puerto Rico, en todo sitio del mundo. Afortunadamente aquí no lo tenemos que hacer como lo hizo George Washington, ¿verdad? Que tuvo que ir al rey de Francia, que era un absolutista antidemocrático, y pedirle ayuda militar. Y los ejércitos franceses, junto al americano, fueron los que hicieron la independencia de los Estados Unidos. Ustedes saben cómo Benjamin Franklin le decía a los americanos que le dijeran a Luis XVI, que era el dictador absoluto en Francia, papá. Le decía en una carta, díganle our father. Aquí no tenemos que pasar por esa vergüenza, ¿no?